conocemos, hermanos, que él estaba en esa posición, hermano. Y cuando era una persona como tal, hermano, lo que él decía pasaba. El rey tenía poder de decir, esta persona muere y esa persona moría. No era, hermanos, como nosotros que vamos a una corte y después se apela a otra corte y sube a otra corte y siguen pasando corte. No, hermanos, el rey decía, se acabó, se acabó. Hermano, lo que él decía era lo que se hacía. Y hermanos, Nabucodonosor tenía un poder increíble, hermano. O sea, nadie tiene ni idea, hermano, del poder que tenían estos reyes. Nosotros no lo podemos conseguir porque nosotros no tenemos este tipo de autoridad y este tipo de poder. Pero hermano, este hombre tenía poder para controlar la vida de las personas que estaban a su alrededor. Hermanos, esta persona estaba llena de orgullo. Hermano, Dios lo iba a humillar, pero antes de humillarlo, Dios le dio muchas oportunidades para que él reconociera que Dios es Dios en los cielos y abajo en la tierra. Y que Dios es el que está en control de todas las cosas. Y bueno, Dios nos da muchas veces a nosotros oportunidades para reconocer que Él es Dios en el cielo y Dios aquí abajo en la tierra. Y que Él es el que tiene el poder y el dominio, y Él es el verdadero que está en control de todas las cosas. Nosotros pensamos que estamos en control. Pero hermano, literalmente nosotros no estamos en control. Él nos deja creernos que estamos en control. Él nos deja creernos que tenemos autoridad. Y hasta cierto grado, hermano, Él nos ha invertido, nos ha delegado algún tipo de autoridad. Pero el control de todas las cosas es nuestro Dios. Es interesante, hermano, que en Daniel, el capítulo 4, comenzando en el verso 29, recordemos que Dios le advirtió una vez más. Dios le advirtió a través de un sueño, y Daniel inclusive le da un consejo acerca de este sueño. Y dice la palabra del Señor en el versículo 29, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con las fuerzas de mi poder y para gloria de mi majestad? ¡Wow! ¡Qué aseveración! ¡Qué aseveración! Dice la Escritura, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojaré, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Hermano, qué preciosa la aseveración de la palabra de Dios. Yo espero que nosotros el día de hoy reconozcamos que Dios es el que tiene el dominio. Y Él lo da a quien Él quiere. Vamos a orar. Padre, te pedimos bendición sobre la palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Y Padre, ayúdanos a aceptarla. Tenemos este problema, Padre, manifiesta para que nos llevemos ante ti antes que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermano, miramos cómo Nabucodonosor comenzó a manifestar este problema. Y miramos el capítulo 2, hermanos. Sabemos que en el capítulo 1 Dios habían llegado, hermanos, cautivos, hermanos, con los que vinieron del exilio de Babilonia, con los exiliados de Judá y de Israel, hermanos, llegaron a Babilonia 4 jóvenes que tenían excelente talla. Hermanos, y la Escritura dice que ellos, después de que ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey, con el vino que él bebía, sino que decidieron honrar a su Dios en el capítulo 1, yo no miré esta introducción porque ya lo hemos enseñado antes. Hermanos, ellos deciden no contaminarse y Dios nos pone en gracia con el rey de la guardia, hermanos. Él dice, ustedes van a poner mi cuello en problema con el rey. ¿Cómo voy a hacer? Se prueba con nosotros 10 días, solamente danos 10 días. Y al final de los 10 días, hermanos, dice la Escritura que el rostro de ellos era más saludable que todos los jóvenes. Y cuando fueron cuestionados en asuntos de ciencia y de conocimiento, eran superiores a todos. Y Dios, hermano, escoge y pone a Daniel por encima de todos los demás, inclusive de sus 3 amigos. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Dios lo quiso hacer así. Yo no puedo entender. Dios escoge y levanta a quien Él quiere, hermano, y Él hace las cosas como Él quiere. Eso es lo que le está diciendo. Él es el que está en control y Él lo da a quien Él quiere, y a quien Él no quiere no se lo da. Hermanos, es interesante que miremos como tal. Y dice la Escritura que entonces Nabucodonosor decide, hermanos, tiene un sueño en el capítulo 2 y le pide a sus magos, a sus astrólogos, a todos los ayudantes de él, que
que le explique cuál es el sueño. Dice, oh, dinos cuál que soñaste y nosotros le daremos la interpretación. El problema es que yo no me acuerdo de lo que soñé. Ustedes me tienen que decir qué fue lo que yo soñé y después ustedes me tienen que decir qué fue o qué significa lo que yo soñé. Hermanos, cuando nosotros tenemos este problema, la primera manifestación es que hacemos demandas injustas sobre aquellas personas que están sirviéndonos. Y esa es una demanda injusta sobre ellos. ¿Cómo es posible que yo te diga a ti, dime lo que yo estoy pensando, y no solamente lo que yo soñé, sino interpreta y dime el significado de lo que yo soñé? Yo sé que soñé algo importante, hermanos, y ellos dijeron, lo que tú nos pides, no hay hombre sobre la faz de la tierra que lo pueda hacer. Así que, hermano, él dice, no hay problema. Si ustedes no me dicen, y es ahí donde vemos el problema, yo entonces les voy a mandar a cortar la cabeza a todos. No ustedes que no han dicho, a todos. Y ya vemos entonces que Daniel fue y se presentó y Dios le dio gracia y Daniel pudo interpretar el sueño y le dice, lo que tú pides no hay hombre que lo pueda hacer, pero hay un Dios en los cielos. Ahí está la primera oportunidad que Dios le está dando a Nabucodonosor de reconocer quién es el que tiene el poder. Que me ha revelado. No soy yo, el Dios. Pero hermano, una persona que tiene este problema no solamente hace demandas injustas, sino que miramos la semana pasada, aún Daniel dando gloria a Dios, él dice, entiendo que fue tu Dios, pero a quien yo voy a honrar no es a tu Dios, es a ti, al hombre. ¿Por qué Nabucodonosor quiso honrar al hombre y no quiso honrar a Dios? Hermano, porque él quería la gloria para él. Honrar una deidad quería decir, hermano, que él estaba aceptando que él tenía el dominio y que estaba bajo la autoridad de Dios. Y hermano, no iba a aceptar eso. Así que yo no voy a honrar a Dios, voy a honrarte a ti, aquí en la tierra. Hermano, cuando una persona no quiere dar gloria a Dios, está más preocupado en honrar al hombre que honrar a Dios, y es un problema serio. Y muchas veces nosotros lo manifestamos honrando a las otras personas, cuando el problema verdaderamente lo tenemos nosotros. Y ahí cerramos y concluimos la semana pasada. Ahora yo quiero llegar al tercer punto y lo encontramos, hermano, en el capítulo 3. En el capítulo 3, hermanos, yo no creo que voy a leer todo el capítulo, sino que voy a leer algunos versos, pero voy a recordar la historia de lo que está sucediendo en el capítulo 3 del libro de Daniel. Si usted recuerda, hermanos, Daniel no solamente él estaba en una posición de autoridad, en el capítulo 2 dice la escritura que él solicitó del rey, en el verso 49, y obtuvo que se pusiese los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Así que Daniel, hermanos, cuando es honrado, dice, ayúdame, déjame poner a mis amigos también en posiciones de autoridad, en posiciones de prestigio. Hermanos, eso no le cayó bien a los babilonios. Eso no le cayó bien, hermanos, a los que estaban en el reino. Así que el rey dice, ahora yo voy a hacer una estatua. Y esa estatua que yo voy a hacer es como una imagen del Dios a quien yo sirvo. Así que cuando yo haga la estatua, vamos a tocar todo tipo de instrumentos de música en su adoración. Y cuando ustedes lo escuchen, la orden que yo doy es que cada uno se postre ante esa estatua que yo he creado. Hermano, ¿qué es el problema? El problema es que estos tres amigos de Daniel, que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, servían al Dios de dioses y al Señor de señores. Y ellos dijeron, nosotros no nos vamos a mostrar ante una estatua, porque eso es un palo que el hombre ha creado. Eso es un pedazo de piedra que el hombre ha creado. Eso es un pedazo de metal que el hombre ha creado. Al único Dios que nosotros nos podemos mostrar es al Dios de dioses y al Señor de señores. Así es cuando tocaron todos los instrumentos de música, no se postran por causa de su convicción, por causa, hermanos, de su compromiso con Dios, por causa de su consagración a Dios. Les estoy dando para que apunten, hermano. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? No se postran. Así que inmediatamente los hombres del rey dicen, mira, tú tienes aquí tres hombres que ni siquiera son babilónicos, que ni siquiera, no sé por qué tú los tienes en esta posición. Ese Daniel fue el que los puso en esa posición, que no se quieren postrar. Él dice, tráelo donde mí. Y lee la historia, el capítulo 3. Cuando le traen, él dice, no nos vamos a postrar a la estatua, a rey. Y dice, yo los voy a tirar en un horno de fuego. ¿Y qué Dios hay que los pueda librar de mi mano? Y hermano, vamos a mirar cuál es el principio de la palabra de Dios en esta enseñanza. Porque voy a comenzar, hermanos, diciéndote, te voy a dar el principio y vamos a mirar cómo se manifiesta. El principio es, hermanos, tengo un problema con la autoridad
cuando no respeto las convicciones de aquellos que me están sirviendo. Hermano, nosotros, y tengo que tener cuidado cómo expreso lo que estoy expresando, muchas veces no estamos de acuerdo con otras personas y lo que ellos creen. Y está muy bien, hermano, no podemos estar de acuerdo. Porque nosotros, hermanos, sabemos que tenemos que servir al Dios de dioses y al Señor de señores. Amén, así es. Hermano, no tenemos que participar en sus actos de adoración, pero tenemos que aprender a respetarlos. No quiere decir que no le vas a predicar la palabra. Tú tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero tienes que respetar a las personas y la dignidad de las personas. Recientemente, hermano, la persona que tomó mi posición en el hospital estaba conversando. Me dijo, ¿tú me puedes ayudar a entrevistar? Yo le estaba ayudando para que se preparara. Yo estaba interesado en que buscara una persona que tomara mi posición. Cuando fui a predicarle, hermano, él es hindú. Cuando fui a predicarle, le dije, yo nunca he hablado contigo de esto, pero quiero hacerte una pregunta. Y le comencé a hablar del evangelio. Y esto fue lo que él me dijo. Yo soy budista. Yo creo en Buda. Y dije, ¿tu esposa? No, mi esposa es católica. Y yo dije, o sea, que tu esposa cree en el Dios que yo creo y tú crees en Buda. Y él me dijo, sí. Yo, ¿me puedes explicar? Porque dice, es que en India llegaron cuando fueron a colonizar de diferentes lugares. Y colonizaron diferentes tribus y diferentes regiones. De la región que mi esposa vino, llegaron lo que ellos llaman los cristianos. Así que dentro del grupo de los que llegaron como cristianos estaban los católicos y ella creció adorando a Dios, aunque a través de la iglesia católica, que también sabemos, hermano, que necesita salvación, pero es más fácil en ese sentido. Dice, a mí me enseñaron que había que adorar a Buda. Ahora, hermano, en India, yo una vez estaba hablando con ellos, hay más de 2000 dioses. Hay más de 2000 dioses. Ahora, hermano, ¿por qué yo pude sostener esta conversación con este joven? Porque yo estaba no criticándolo, sino respetándolo. Porque, hermano, si yo me pongo a hablarle a él contra Buda, ¿qué voy a hacer? Cerrar sus ojos, cerrar sus oídos a que no me escuche. Hermano, Buda no lo va a salvar, pero Cristo sí. Así es. Cristo sí lo va a salvar. Así que yo no tengo que hablarle nada de Buda. ¿Yo de quién le tengo que hablar? ¿De quién? De Cristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sí. Y muchas veces, hermanos, nosotros no queremos respetar. Y no estoy hablando, hermanos, que yo me voy a ir a adorar a Buda. Pero, hermanos, ¿qué yo saco con hablarle contra Buda? Rechazo. Ahora, escúchame, lo voy a traer a nuestro entorno más fácil. El día que mi papá hizo profesión de fe, el predicador predicó un mensaje y todo el mensaje era contra María. Ahora tú le hablas a un católico de María y ¿qué pasa? Cerraste sus oídos, cerraste su corazón. Porque, hermano, la iglesia católica se venera. La mayoría de nosotros crecimos católicos. ¿Cierto o falso? Muchos de ustedes no pasaron por, no tuvieron que servir, pero a los católicos se nos enseña que María es la madre de Dios y que María hay que respetarla y venerarla porque es la que tiene acceso al Hijo. Porque la madre tiene acceso al Hijo. Hermanos, tú no sacas nada hablándole a un católico contra María. Hermano, María no lo puede salvar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No hablarle de María, sino que predicarle a Cristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y muchas veces en nuestro afán y nuestro anhelo de señalar errores, nos pasamos, hermanos, violando las convicciones o las creencias que tienen otras personas. Hermano, en la medida que usted lo hace, usted está cerrando el corazón de ellos para escuchar la persona que sí les puede salvar. Pero estoy diciendo algo que como que está yendo con el grano de la madera. Ustedes están callados. No sé si me está entendiendo o no me está entendiendo. A lo mejor no está de acuerdo conmigo, pero es lo que yo creo. Y es lo que yo digo aquí en la Escritura. Hermanos, él dijo, a mí no me importa lo que ustedes crean.
Si ustedes no se postran ante mi estatua, ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo el poder para destruirlos. Ahora vamos a mirar la escritura, verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hermanos, sabemos entonces, conocemos la historia. La humillación ante la estatua implicaba que eran superior a los líderes que estaban en el reino. Nota que los que vinieron eran los líderes del reino. Hermanos, los que vinieron eran las personas que estaban en control sobre el reino. Pero el rey Nabucodonosor lo que estaba diciendo: no importa quién está en control sobre el reino, siempre hay algo que yo voy a transmitir, que quien está en poder soy yo y el Dios que yo he creado. Bueno, lo que es interesante es que el rey tenía control para gobernar también a su Dios. Y para controlar a su Dios, hermano, el emperador era Dios. Lo que él decía iba. Y se acabó. Hermanos, tanto era, y voy a desviar un minutito para que usted pueda entender lo que estoy queriendo decir. Tanto era la manera en que muchas personas subían al trono y el poder que tenían, que ellos pensaban que tenían poder o autoridad para cambiar inclusive lo que Dios, el Dios de Israel, prescribía en la Escritura. Pastor, ¿de dónde saca esto? Pensemos un momento en el rey Usías. ¿Qué hizo el rey Usías, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Nadie recuerda? Él trató de entrar ¿a dónde? A ofrecer incienso en el templo de Dios. Y entraron los sacerdotes detrás de él y dijeron: no te corresponde a ti, oh rey Usías, ofrecer el incienso que Dios solamente ha mirado a qué, a los sacerdotes. Dice que en su ira exaltaba. Porque ¿qué? Yo tengo la autoridad, yo soy el rey, yo hago aquí lo que yo digo. Así que yo tengo poder para cambiar lo que Dios ha dicho. Y dice la Escritura que en su ira y en su exaltada ira, Dios le dio lepra. Lea la Escritura, hermano. Segundo de Reyes. Dios le dio lepra y murió leproso, apartado el resto de su vida. Hermanos, nosotros no podemos pensar que tenemos más poder que lo que Dios nos... voy a refrasearlo. La autoridad que usted tiene porque Dios se la ha dado. Así es. Y su autoridad está siempre sujeta a la autoridad de Dios y de su palabra. Así es. Ahora, hermanos, ¿qué dice la Escritura que hizo el rey? Hermanos, el castigo era una manera de intimidar y de controlar las acciones de los líderes del pueblo. Hermano, hay dos maneras que la gente le gusta controlar: intimidación o adulación. Una persona cuando adula está tratando de controlar las actividades de otra persona. No quiere decir, hermano, que no reconozcamos y que no digamos que bien hiciste y que bueno. Yo no estoy hablando de eso. Tú puedes reconocerlo cuando tú vienes. Si yo voy a un Javier, óyeme, Javier, no hay aquí en la iglesia nadie que sea más fuerte que tú. Tú eres el Sansón de la iglesia. Hermano, necesito que tú cargues esto. Hermano, ¿qué es lo que estaba buscando? Que lo cargara, porque yo no lo quería cargar. Me estoy explicando. Estoy buscando que él haga lo que yo quiero que él haga. Hermano, tenemos que tener cuidado. No que no, hermano, muchas veces yo no sé dónde Javier, yo no sé dónde está tanta fuerza, pero gloria al Señor
y otra manera es intimidación. Y la intimidación muchas veces es intimidamos cuando abusamos de nuestro poder y de nuestra autoridad. Y eso es lo que estaba haciendo aquí Nabucodonosor. Si ustedes no lo hacen, yo lo voy a tirar a un horno de fuego. Y conocemos la historia, hermanos. Nos dice la Escritura que ellos dijeron que no lo iban a hacer, y esto lo leemos entre los 8 al 18, y Nabucodonosor le dice en el verso 14, en verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. No, hermanos, que es lo que está diciendo aquí, iba a orar para Nabucodonosor, ese era quién, su Dios. Ahora pues, estáis dispuestos para que oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, del zampoño y de todo instrumento de música, o podréis adorar la estatua que he hecho. Porque si no la adorares, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será? Aquel que os libre de mis manos. No sé si usted está viendo el principio claramente aquí en esta postura. Y yo le dije, no tenemos ni que responderte. Y le dicen ellos, no es necesario, verso 16, que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermano, ellos le dijeron que el Señor nos va a librar. O nos libra matándonos, o nos libra, hermano, salvándonos, pero nos va a librar de tu mano. Y Él tiene el poder. Si Él decide no hacerlo, nosotros lo aceptamos como tal. No obstante, nos está librando de tu mano. Y dice la Escritura que como le dio tanta ira, mandó a calentar el horno, y de una manera 5 veces más. Y dice que fue tanto y tanto y tanto que al levantarlo para echarlo, la gente que lo levantaron moría. Y cuando lo echaron, él se levantó en exaltada ira. Otra vez, hermano, dice la Escritura en el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y yo respondieron: rey, es verdad, oh rey. Él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces el rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach y Mesach y Abednego salieron en la medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir a adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y la casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como él. Entonces aquí vuelve otra vez el rey a engrandecer a Sadrach, Mesach y Abednego. Hermano, la humillación no era suficiente como para humillarse ante Dios. La exaltación no era en Dios, era a los siervos de Dios. Hermano, usted dice: pastor, pero es que dice: bendito sea el Dios de ellos. Si usted recuerda, hace unas semanas atrás, creo que 2 semanas atrás, estábamos hablando, hermanos, que los demonios creen y tiemblan. Ellos reconocen a Jesús como el Dios que tiene con nosotros. Jesús, hijo de quién? Del Dios Altísimo. Pero su confesión no es una confesión para salvación, porque no hay una transformación en su vida. Y muchas personas creen que porque confiesan con su boca son salvos. Si no hay una transformación en la vida del individuo, luego de haber confesado, hermano, no puede haber salvación. Así es. La semana pasada lo miramos cuando miramos la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando con Nabucodonosor. Él reconocía que había un Dios poderoso a quienes ellos servían, pero yo no me voy a humillar ante ese Dios poderoso. Humíllense ustedes, y está bien, yo no voy a dejar que ustedes se humillen, pero yo no lo voy a hacer. Así que Dios le da una segunda oportunidad. Pero hermano, el poder y la arrogancia,
Y en el sueño tú vas a ver un árbol que crece y que todo se anida abajo de ti. Y dice que él se levantó. Esta vez no se le olvidó el sueño. Llamó a la gente, nadie lo podía interpretar. Así que llegó Daniel. Y Daniel estuvo callado como una hora, dice la Escritura, antes de revelar a Nabucodonosor su sueño. ¿Y qué le dice Daniel? Oh rey, que sea contra tus enemigos el sueño que tú soñaste. Es de ti de quien está hablando Dios, oh rey. Y yo lo que te digo, rey, el consejo que te doy. Ahora, recordemos quién era Daniel. ¿Dónde estaba Daniel sirviendo? ¿Me puede recordar dónde estaba Daniel sirviendo? En la corte del rey. Era el gobernador, era la mano derecha, era la persona quien era judía cuando encontraba en situaciones sumamente difíciles que nadie podía resolver. Así que él sabía que Daniel tenía un Dios que podía ayudarlo a resolver la situación. Y Daniel dice, yo te aconsejo, rey, lo leímos en el verso de esta noche, que tú te humilles ante Dios, redime tu vida. Verso 27. Por tanto, capítulo 4, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tu pecado redime con justicia. ¿Qué está diciendo? Tu orgullo, humíllate ante Dios. Y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Porque sabemos esto, hermano. Nota el versículo, los versículos anteriores. Él dice en el versículo 25, él dice, esto va a pasar a ti, que te echarán entre los hombres con las bestias del campo, será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y cierto tiempo pasarán hasta Nabucodonosor, que tú reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. El reino puede ser, redime, humíllate ante Dios. Resuelve tu problema con Dios. Pero hermano, cuando nosotros se le olvidó lo que le dijeron, todo siguió bien, todo está bien, no importa. Hermano, siguió con el problema, no resolvió el problema, y dice que al cabo de un año, paseándose por el palacio, dice la Escritura, que a los 12 meses, caminando, paseándose en el palacio real, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En la Escritura sabemos lo que pasó. En la Escritura nos dice a nosotros que inmediatamente fue a morar con los bestias del campo. Dice la Escritura en el verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Ahora nota lo que dice, y bendije al Dios, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, noto otra vez la diferencia, alabo, engrandezco y glorifico ¿a quién? ¿A Daniel? ¿A Sadrach? ¿A Abednego? ¿A Mesac? No, al Dios del Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, ¿saben una cosa? Cuando yo pienso que todo lo que tengo es por causa de mis habilidades, de mi grandeza, de mi poder, de mi autoridad, yo tengo este problema. ¿Es el cuarto principio? Así es. Es el cuarto principio. Y Dios le dio la oportunidad. Y gloria al Señor que Nabucodonosor es un niño. Pero hermano, no termina la historia ahí. ¿Sabes por qué la historia no termina ahí? Porque lo que tú y yo hacemos influye a nuestros hijos. Y si usted es una persona arrogante y prepotente, ¿qué va a pasar con tu hijo? En mi país hay un refrán
Hijo de gato, casa rato. Hijo de gato, casa rato. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Bueno, quizás es del Caribe, Puerto Rico y República Dominicana. Pero aprende, hermano. ¿Por qué es un hijo de gato, casa rato? Porque es un qué? Un gato también. Así que, hermano, si tú eres una persona orgullosa, por lo general, tu hijo va a ser ¿qué? Más orgulloso de lo que eres. Más orgulloso. Por lo general, nuestros hijos son en exceso de lo que nosotros somos en moderación. Y hermano, a menos que Dios haga la transformación y la obra en nuestro corazón, hermano, nosotros vamos a tener problemas en nuestra vida. Ahora, ¿qué sucede en el capítulo 5? El capítulo 5 encontramos ahora a Belsasar. Ahora, Belsasar, hermanos, es el hijo de Nabucodonosor. Yo quiero que tú leas conmigo esta historia. Esta la voy a leer, y no te asustes, hermano, yo voy a terminar ya casi. Pero ayúdame, hermano. Mira, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebían vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron ¿a quién? A los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero sobre lo encalado en la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Imagínense, hermano, estaba temblando, que hasta las rodillas le estaban chocando, hermano. Hermano, imagínate que tú en tu casa le muestras una mano escribiendo. Se le va el espíritu a cualquiera. Y dice, y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey de los príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Ahora yo quiero que tú notes lo que Daniel le dice. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrar la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tú por recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. Al Altísimo, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad,
que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba. Ahora no está hablando, hermano, que yo le di a ustedes no puedo nosotros. Y a quien quería, daba vida. Engredecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Y hierba le hicieron comer como ve, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Para no del verso 22, porque es claro. Y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón, ¿qué dice ahí? Sabiendo todo esto. Sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Oiga, mi hermano, un hombre de Dios no tiene miedo, no tiene miedo, para decir la verdad. Así es. Y yo voy a decir una cosa, Daniel no tenía, en mi país, otra historia de su país, no tenía pelo en la lengua. Así es. Para decir la verdad. La decía tal como era. Y no tenía miedo, hermano. Él sabía que Dios estaba con él. Pero yo quiero que tú no te salgas, hermano. Belsasar había visto, sabía, estaba consciente de por qué, de lo que le pasó a su padre, y de que su padre, hermano, hasta que no se humilló ante Dios y reconoció que Dios es Dios en el cielo y Dios en la tierra, y que Él puede controlar todas las cosas, no solamente en el cielo sino en la tierra, y que Él da el reino a quien Él quiere. Cuando se humilló, Dios lo restableció y dice: y tú sabiendo todo esto, te has ensorbecido contra Dios, no te has querido humillar. ¿Sabe cuál es el principio, hermanos? Cuando yo veo los principios bíblicos, en mi afán de demostrar mi independencia de Dios, mi poder sobre Dios, yo me meto en problemas. En su orgullo, él estaba diciendo: yo no necesito a Dios, yo puedo operar independiente a Dios, y no me importan los principios. Lo que le pasó a aquel no me va a pasar a mí. Yo soy independiente, yo soy otra entidad, yo soy otra persona. Dios le dijo: ¿de verdad que tú crees que tú puedes trabajar independiente de mí? ¿Tú crees que tu padre, yo no lo humillé, y tú crees que yo no tengo poder para humillarte a ti? Qué tonto y qué necio eres, Belsasar. Así que de su mano salió una mano, de su poder salió una mano, de su presencia fue escribida la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dice la escritura: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Hermanos, ¿saben lo que es triste? Que yo no leo aquí en la escritura, después de que aún así entendió y escuchó la interpretación, subió ante Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que hizo, después de que Daniel le dijo: quédate con lo que tú quieres y honra a quien tú quieras honrar, él dijo: mi palabra es más importante que humillarme ante Dios. ¿Y a quién reconoció y exaltó Belsasar? Mire el verso 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. Hermano, es triste la historia. Es triste la historia, porque Nabucodonosor pudo reconocer a Dios y honrar a Dios. Y hermano, yo no sé usted, pero lo que yo puedo entender, Nabucodonosor arregló su vida con Dios. Pero su hijo
hermano, Dios nos ayuda y nos perdona y nos restablece y nos ayuda. Pero lo que hemos transmitido y lo que hemos enseñado ya no lo podemos controlar. Así es. Y posiblemente, no posiblemente, hermano, yo creo que el día de hoy Belsasar está en un fuego que no puede ser apagado. Y aunque él es responsable por sus propias decisiones, aunque él es responsable de sus propias acciones, y él no se está quemando por las acciones de su padre, Nabucodonosor. Su padre, hermano, le enseñó a ser orgulloso. Y ese orgullo, cuando vio lo que le pasó a su padre, él no pudo aprender a humillarse. Hermano, que yo no sé, y usted sabe que mi palabra, no es mi palabra, que es sobre ese pensamiento. Que lo que yo estoy haciendo hoy afecta a mí. Ya mi hijo salió de mi casa. Lo que mi hijo hace hoy afecta a mi nieto. Muchos de ustedes tienen niños pequeños en su casa. Pero lo que tú estás haciendo, padre, nos va a afectar a él. Pero Así es. y como tú te humilles ante Dios, es como ellos van a aprender a humillarse ante Dios. Así es. Hermanos, son pensamientos sólidos. Así es. La fidelidad y la constancia y la consistencia que tú tienes para con Dios el día de hoy es la que tus hijos van a aprender. Si yo no me consagro a Dios, hermano, no puedo esperar tener hijos consagrados. No que Dios no pueda hacer una diferencia, sino que Dios, hermano, no toca corazones y necesidad. No estoy diciendo esto, estoy hablando de generalidades. Así es. Estoy generalizando. Hermanos, son pensamientos sólidos. Son pensamientos, hermanos, que nos deben de poner nosotros a temblar y a meditar. Y yo no sé ustedes, hermano, pues yo quiero ver a mi nieto sirviendo a Dios. Gloria al Señor. Así es. Y ya no se ha tenido. Y ya, hermano, yo no puedo ir ni deshacer lo que hice conmigo. Pero todavía, hermano, ahora como adulto le puedo explicar las razones y yo estoy diciendo esto porque esto y esto y esto y esto. Esta es la decisión que tomo. Me refiero, hermano, no hablo de cosas, pero por ejemplo, cuando dejé mi trabajo para venir aquí a servir al Señor a la iglesia, yo quería que mi hijo entendiera. Porque yo no sé cómo esto lo puede ayudar a él en una vida futura Así es. a tomar una decisión para el servicio del Señor. O aconsejar a uno de sus hijos para el servicio del Señor. ¿Me estoy explicando? Amén. Es lo que usted tiene que pensar y meditar. Muchos de ustedes tienen niños pequeños. Hermano, la manera que tú te humillas ante Dios es el mensaje que está mandando a tu hijo. Que nuestro afán de caminar independientes de Dios, que es lo que el mundo nos enseña el día de hoy, que es lo que la sociedad nos enseña el día de hoy, nosotros nos le transmitamos a nuestros hijos algo que los aleje eternamente de Dios. Así es. Dios nos ayude, hermano, y tenga misericordia de nosotros. Amén. Para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos a humillarse ante Dios Amén. de la manera que